Muy bien, tenemos el tema direccionamiento IPv4. Mi nombre es William Valentín Enríquez Palacios, soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. En estos momentos vamos a discutir este pequeño tema y es algo bastante interesante en el ámbito tecnológico sobre la informática. Ahora estamos en un mundo cambiante, el ámbito de la tecnología, donde todos los procesos se hacen a partir de la informática utilizando diferentes medios de comunicación, procesamiento de información, envío de paquetes de información, entre otros. Para eso es necesario conocer cuáles son los procesos que son involucrados y su funcionamiento para poder entender con eficacia la forma más adecuada de utilizarlos. En este caso nos vamos a referir al uso de las direcciones IP. ¿Qué significa IP? Protocolo de Internet. Anteriormente solo existía un tipo de direccionamiento IP. Hoy en día ha surgido otro tipo u otra versión de las cuales podemos conocer la IPv4 y la IPv6. En el primero de los casos es una serie de números compuestos por 4 bloques y divididos por puntos. Cada bloque en informática se le conoce como octetos. En este caso cada bloque posee 8 bits. De ahí proviene el nombre de octeto, porque son 8. Y como son 4, significa que la IPv4, cada dirección IP posee de 32 bits. Si nosotros contamos, si son 4 bloques de 8 por 4, 32. De ahí proviene. Ahora bien, a continuación conoceremos qué es la IPv4, los procesos de designación y la creación de sus redes a partir de una sola dirección IP, mejor conocida como subnetting, así como las tablas de asignación de IP, el ID de red y el broadcast. Vamos a conocer en esos momentos los objetivos. En los objetivos tenemos el objetivo general, analizar y comprender las competencias sobre la educación frente a diferentes sistemas de comunicación. Y los objetivos ya vamos específicos, ya nos vamos especificando más sobre el tema, saber qué es una dirección IPv4, aprender a dividir una red en sus redes para la correcta asignación de direcciones IPv4, saber cómo asignar direcciones IPv4 en la red de una organización. Ok, ahora vamos a ir directamente al desarrollo. ¿Qué son las direcciones IPv4? El Internet Protocol versión 4, IPv4 en español, protocolo de Internet versión 4, es la cuarta versión de protocolo de Internet y la primera en ser implementada a gran escala, definida por el estándar RFC 791. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándolas a 232 2 a la 32, perdón, ahí tendría que decir 2 a la 32, que esto es igual a 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales. Las redes locales nosotros conocemos, las vamos a conocer como redes LAN. Ahora, para conocer un poco sobre el direccionamiento IPv4, vamos a conocer en sí las direcciones IP. La dirección IP es el único identificador que diferencia un equipo de otro en una red y ayuda a localizar dónde reside ese equipo. Se necesita la dirección IP para cada equipo y componentes de red, como un router que se comunique mediante el TCP/IP. Ahora, la IP nos está diciendo que es una red, es una dirección. Eso significa que es como que nosotros tuviéramos nuestra casa. Nuestra casa siempre trae una dirección y cuando nosotros enviamos un correo, el correo siempre busca a la casa o envía el paquete a la dirección a la que está colocada o a la que está asignada. En este caso la dirección IP es igual. Nosotros podemos enviar un paquete y lo que hace el enrutador, en este caso el router o el switch, es comenzar a buscar dónde está esa dirección IP para que le corresponde a una sola máquina para poder entregar ese paquete. Ahora, la dirección IP identifica la ubicación de un paquete, de un equipo en la red, al igual que el número de direcciones identifica una casa en una ciudad.
lo que estábamos hablando anteriormente, al igual que sucede con las direcciones de una casa específica, que es exclusiva pero sigue ciertas convenciones. Una dirección IP debe ser exclusiva, pero conforme a una forma estándar. Hay un estándar en las direcciones IP, ya los vamos a conocer un poquito más adelante. Ahora, componentes de las direcciones IP. Al igual que la dirección de una casa tiene dos partes, una calle y un código postal, una dirección IP también está formada por dos partes: el ID de host, que es ID que se le asigna a un equipo, y el ID de red. Son dos partes con las que está dividida la dirección IP. Más adelante lo vamos a ver. El ID de red, la primera parte de una dirección IP es el ID de red, que identifica el segmento de red en el que está ubicado el equipo. Todos los equipos del mismo segmento deben tener el mismo ID de red, igual que las casas de una forma determinada tiene el mismo código postal. Estamos hablando, por decirlo así, aquí en El Salvador el código postal es 503, y luego pues comienza todo lo que es la dirección. Lo mismo sucede en la dirección IP. Tiene el ID de red, que es el identificador de la red donde está conectada la computadora, y luego viene el ID de host, que es el número de computadora. Ahora, el ID de host, la segunda parte de una dirección IP, es el ID de host que identifica un equipo, lo que estábamos hablando, un router o un dispositivo en un segmento. El ID de cada host debe ser exclusivo en el ID de red, al igual que de la dirección de una casa es exclusivo dentro de la zona del código postal. Ejemplo de dirección IPv4. Ahí tenemos la siguiente dirección: 192.168.1.254. El ID de red, estamos hablando que va desde 190, los primeros tres octetos, y el ID de host es el último octeto. Ahora vamos a conocer las clases de IP. Primeramente, las clases de direcciones se utilizan para asignar IDs de red a organizaciones para que los equipos de sus redes puedan comunicarse en Internet. Las clases de direcciones también se utilizan para definir el punto de división entre el ID de red y el ID de host. Ahora vamos a conocer cuáles son las clases de IP. Primeramente, representación gráfica de la IP. Ahí tenemos la clase A, el ID de red, que es el primer octeto, y luego el ID de host, que va el segundo, el tercero y el cuarto octeto. Eso en la clase A. En la clase B, el ID de red, aquí lo podemos ver. El ID de red es el primero y el segundo octeto, y el tercero y cuarto es el ID de host. Aquí están divididos: este es un octeto, este es otro octeto, este es otro octeto, y este es otro octeto. Los triángulos representan dónde están ubicados los puntos. La clase C, tenemos el primero, segundo y tercer octeto como el ID de red, y el ID de host es el último octeto. Ahora bien, vamos a conocer las principales clases de direcciones IP y otras direcciones adicionales que no son muy utilizadas. Vamos a conocer la clase A. Las direcciones clase A se asignan a redes con un número muy grande de hosts. Esta clase permite 126 redes, utilizando el primer número de ID de red. Los tres números restantes se utilizan para la ID de host, permitiendo 16.777.214 hosts por red. Esta dirección inicia desde el 0000 hasta 127.255.255.255. En este caso, el 000 para la primera ID de red tendría que ser 1.0.0.0.0. Luego tenemos la clase B. Las direcciones de clase B se asignan a redes de tamaño mediano a grande. Esta clase permite 16.384 redes, 16.384 redes, utilizando los dos primeros números para el ID de red. Los dos números restantes se utilizan para el ID de host, permitiendo 65.534 hosts por red. Ahora, esa dirección va desde 128.0.0.0
hasta 191.255.255.255. Recordemos que cuando tenemos un octeto con un número decimal de 255, significa que ese octeto ya se llenó. Si nosotros convertimos ese octeto a decimales, a binarios, perdón, los binarios estamos trabajando con ceros y uno. Cuando un bit está encendido, significa que está en 1. Cuando un bit está apagado, significa que está en 0. Y cuando el binario cuando el octeto en decimal me dice que es 255, significa que todos los bits están encendidos, o sea, 8 unos. Por esa razón es que aparecen de esa forma. Y cuando tenemos un octeto en 0, significa que todos los bits están apagados. Vamos a conocer la más utilizada hoy en día, que es la clase C. Casi todos los lugares o todos los hogares podemos encontrar esta dirección IP. Una forma como poderlo encontrar es utilizando el símbolo del sistema, dándole clic en inicio y luego colocando la frase CMD, y después de eso nos va a mostrar el símbolo del sistema. Ahí colocamos ipconfig y nos va a mostrar cuál es la dirección IP de nuestra máquina. Ahora, la clase C es la más utilizada, decíamos. Las direcciones de clase C se utilizan para las redes de área local. Son las que estamos, digamos, en un centro de cómputo, en un hogar, todas las redes que se dividen en algún campus. Todos esos son las LAN. Estas tienen que ser pequeñas. Esta clase permite aproximadamente 2.097.152 redes, utilizando los tres primeros números como ID de red, y el número restante se utiliza para el ID de host, permitiendo 254 hosts por red. Ahora, estas direcciones van desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255. Recordemos que cada punto significa la división entre un octeto y otro. Ahora, vamos a conocer otras direcciones IP. Ahí podemos encontrar la clase D. Las direcciones de clase D se utilizan para aplicaciones de multidifusión, o sea, de transmisión de información. A diferencia de las clases anteriores, la clase D no se utiliza para operaciones de red comunes. La dirección de la clase D tiene los primeros 3 bits en 1 y el cuarto bit establecido a 0. Las direcciones de clase D son las direcciones de red de 32 bits, lo que significa que todos los valores podemos encontrarlos en el rango de 224.0.0 a 239.255.255.255, y estas se utilizan para identificar grupos de difusión de forma única. Eso es con relación a la clase D. Ahora, esta es más utilizado para otro tipo de compañías, por decirlo así. Las televisoras podríamos decir, también la bolsa de valores. Entonces, estas no son muy utilizadas hoy en día en nuestro medio. Al igual que la clase E, las redes de clase E se definen marcando los primeros 4 bits de la dirección de red a 1, lo que genera las direcciones que van desde 240.0.0.0 hasta 255.255.255.255. A pesar de que esta clase está reservada, nunca se definió su uso, por lo que la mayoría de las implementaciones de red descartan estas direcciones como ilegales o indefinidas, a excepción, claro está, de 255.255.255.255, que se utiliza como una dirección de difusión broadcast. Más adelante vamos a conocer qué es el broadcast. Se dice que esta dirección es más utilizada para fines militares. Ahora que ya conocimos las direcciones IP, vamos a conocer la máscara de subred. Las subredes permiten que un único ID de red de su clase se divida en IDs de redes de menor tamaño, definido por el número de dirección IP indefinidas.
Con el uso de estos múltiples IDs de red de menor tamaño, la red puede segmentarse en subredes, cada una en un ID de red distinto, también denominado ID de subred. Vamos a conocer un poquito la estructura. La estructura de la máscara de subredes: para dividir una ID de red, utilizamos una máscara de subred. Una máscara de subred es una pantalla que diferencia el ID de red de una ID de host en una dirección IP, pero no está restringido por las mismas normas que el método de clase anterior. Una máscara de subred está formado por un conjunto de 4 números similares a una dirección IP. Es muy similar a una dirección IP. El valor de estos números oscila entre 0 y 255. Recordemos, 255 son los 8 bits encendidos a 1. Luego de la máscara de subred vamos a conocer la puerta de enlace predeterminada, también conocida como gateway. Para un host específico, la dirección IP del router que se encuentra en el mismo segmento que el host recibe el nombre de la puerta de enlace predeterminada del host. Toda información que el host necesita enviar a segmentos distintos de las suyas, el enrutador a través de la puerta de enlace lo enlace predeterminado. Significa que esta puerta de enlace es como una puerta que se abre para que podamos entrar o para que podamos enviar un paquete. Lo mismo es ella, es un medio, una dirección que permite enviar un paquete de un lugar a otro, bueno, de una red a otra red, porque podemos trabajar una red LAN sin una puerta de enlace, pero solamente entre las mismas computadoras. Pero si ya necesitamos entrar a otra red, entonces necesitamos la puerta de enlace. Como un host y su puerta de enlace predeterminada se encuentra en el mismo segmento, tienen el mismo ID de red, pero diferentes IDs de host. Por ejemplo, para el host con la dirección 192.168.2.11, la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada es 192.168.2.1. ¿Qué significa? El 2.1 es la puerta de enlace. A través de este se conectan para poder salir a otra red. El 11, si ustedes observan, los primeros 3 octetos son idénticos, es el mismo segmento de red. El que cambia es el último octeto, que el último octeto en este caso correspondería a la computadora. Y en este caso, esta dirección IP 192.168.2.1 le corresponde a la puerta de enlace o al enrutador, el que permite que de aquí salga la información y pueda pasar a través de una conexión de internet a la nube y llegar a otro servidor o a otra subred. Cuando nosotros estamos conectando direcciones IP en diferentes computadoras, el único número que va a ir cambiando es el último. El último es el número de computadora. Significa que si aquí tenemos 11, entonces estamos hablando de que hay 11 computadoras conectadas ya. Este corresponde únicamente a este dispositivo. Conozcamos el broadcast. El broadcast es la última dirección de la red y que no se puede asignar a ningún host. El término inglés broadcast significa transmisión o radiodifusión, o sea, es el que transmite la información. Al principio este concepto se refería a la transmisión de señales de radio y televisión a través de la red inalámbrica. De ahí se deriva su segundo significado, una forma de comunicación dentro de una red informática mediante la que se envían mensajes sin un receptor específico. Ahora, en las redes informáticas el broadcast es un mensaje que se transmite a todos los miembros de una red y que no necesita ninguna acción de retroalimentación. Un equipo conectado a la red envía un paquete de datos al resto de participantes de la red al mismo tiempo. Ahora bien,
Conozcamos su función. ¿Cómo funciona el broadcast? Un paquete enviado por broadcast llegará a todos los miembros de una red local, sin necesidad de especificar ningún receptor en concreto. Al recibir el miembro de la red, puede abrir el paquete e interpretar la información, ejecutar las instrucciones o descartar los datos. En la imagen que tenemos ahorita, este representa el broadcast que envía el paquete, y ese paquete puede llegar a cualquiera de los puntos conectados en la red. Ahora, el broadcast tiene tenemos dos tipos de broadcast. El primero es el broadcast limitado. El broadcast limitada se traduce una sola dirección de destino. Esta IP siempre es 255.255.255 desde un punto de vista técnico, que el paquete se dirigiría a todas las IP existentes, aunque en la práctica solo se define entre las direcciones de la red local. Y tenemos el dirigido. El broadcast dirigido, el paquete siempre se dirige a todos los miembros de una red de destino. En este caso, para obtener la dirección de broadcast, solo debemos introducir los números de red de destino y poner los bits del host en 1. Ahora bien, vamos a conocer entonces la última parte, que es el subnetting o el subneteo. ¿Qué es subneteo? Subnetear es la acción de tomar un rango de direcciones IP donde todas las IP sean locales, unas con otras, y dividirlas en diferentes rangos o subredes. Significa que tomo una dirección IP y esa dirección IP la parto en diferentes porciones, donde las direcciones IP de un rango serán remotas a las otras direcciones IP. Para conocer un poquito más sobre esto, vamos a ver el siguiente video. Para ver este tutorial usaremos un ejemplo. Imaginemos que nos dan la red 192.168.0.0 con 24 bits de máscara y que nos piden crear dos subredes. Entonces empezamos a apuntar lo que tenemos. Primero, la máscara de red. La pasaremos a binario. Son 24 bits a 1, entonces son 3 octetos. Y el último a 0, la parte de host. Ahora, la fórmula que usaremos es 2 elevado a n menos 2, siendo n el número de bits necesarios para crear estas dos subredes. Tiene que ser mayor o igual a 2, ya que vamos a crear dos subredes. Entonces, ¿cuánto tiene que valer n? N tiene que valer 2. 2 elevado a 2 es 4, menos 2 es 2. Llega justo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es robar esos 2 bits de la parte de host. A partir de la izquierda del todo, tomamos los dos primeros. Yo los he marcado con corchetes, pero no es una obligación. Lo que sí tenemos que hacer es ponerlos a 1. Y ya está. Ahora tenemos 26 bits, lo que también se puede traducir como 255.255.255.192. Entonces, ¿podemos ya saber cuál es la primera subred? Lo cierto es que no, todavía nos queda saber cuántos hosts podemos albergar en cada subred. Tenemos 6 bits para la parte de host por cada subred. Entonces, tenemos que calcular esos 6 bits pasándolos a decimal. 2 elevado a 6 son 64. Pero recordar que es 64 menos 2, ya que 2 de ellos son para la parte de red y broadcast. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero tomamos la dirección de red 192.168.0.0. Esta será la propia dirección IP de red. La siguiente será la primera IP usable. El rango de IP usables acaba con la 0.62.
La siguiente IP será la de broadcast. Y con esto ya tenemos calculada la primera subred. Para la segunda subred, la dirección IP de red será la primera IP de red de la primera subred más 64, 192.168.0.64, o también sumarla a la IP de broadcast 1, 063 más 1, 064, ya. La siguiente IP será la primera IP usable, .65, y así hasta que acabemos el rango de IPs. Una vez lo tengamos, calcularíamos la tercera y cuarta subred. A lo mejor no sabes de dónde ha salido esa tercera y cuarta. Bueno, de esos 2 bits que robamos, hemos mirado todas las combinaciones posibles, 0001, 1011, por eso salen 4 subredes. Y esas subredes se ven en las direcciones IP. ¿Cómo se ven? Bueno, cuando transformemos una dirección IP a binario, concretamente el último octeto, los 2 primeros bits se corresponden con la parte robada al host. Habrá un 00, 01, 1011, según convenga. Pero ojo, eso solo se verá en las direcciones IP. En la máscara siempre estarán a 1 esos bits. Por ejemplo, en el 63 vemos que nos faltan esos ceros, 00. Pertenece a la primera subred. Para la segunda subred, vemos que tendríamos 0, 1, ya que falta el 0 de adelante. Sería de la segunda subred. Probemos con una de la tercera, 191, vemos 1, 0, aquí sí que está mucho más claro. Y la última combinación, 193 por ejemplo, vemos 1, 1. Y finalmente, ¿cuáles son esas 2 subredes que nos pedían? No son ni la primera ni la última subred. Es por eso que aparece un -2 en la fórmula, ya que se quita la primera subred, que es la subnet 0, y la última subred, que es la subnet all ones. Bien, con este video pretendo que se pueda observar bien la parte del subneteo. Y pues hasta aquí llegamos con la presentación, agradeciéndoles por su atención y nos vemos a la próxima.